Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y bienvenidos un día más al informe semanal, que bueno, parece ser que no es del todo semanal, es bimensual, pero en teoría es semanal. Así que bueno, bienvenidos a esta serie de vídeos donde hacemos, ya sabéis, un repaso del mercado, de los principales movimientos y noticias que van a afectar a nuestra cartera de cara, pues a este año, a esta semana, a lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Ya hacía tiempo que no hacía el informe semanal, he estado viajando, he estado un poquito ocupado. Así que bueno, voy a intentar volveros a traer un poquito la dinámica semanal, de acuerdo, de estos informes que, bueno, parece que os gustan y os aportan valor. Y si esto es así, pues bueno, ya sabéis que podéis apoyarme dejando un like al vídeo y comentando, que ayuda bastante. También sé que hay muchos que veis los vídeos, no estáis suscritos, así que agradecería que le dieseis al botón de suscripción y activaseis la campanita de notificaciones, porque bueno, a más visualizaciones, likes, comentarios, pues bueno, también a uno pues le llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Pues hacer este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. También recordaos que, bueno, en la página web de alberguemendoza.com pues tenéis una guía gratuita de iniciación a las materias primas. Y también quiero, antes de comenzar, agradeceros a todos los que habéis adquirido las masterclass con la oferta de Navidad. La verdad que, no sé, no me esperaba tanta aceptación y estoy muy contento. O sea, muchísimas gracias. Ahora podré comer más que arroz blanco, así que estoy muy agradecido. Y nada, no, simplemente fuera bromas, muchas gracias por confiar en mí para, bueno, para guiaros un poquito en este tema de la inversión en materias primas y cómo invierto yo. Este año intentaré traeros una masterclass nueva, de acuerdo, más centrada ya no tanto quizá en sector específico, pero cómo yo hago las cosas y cómo, pues bueno, consigo las rentabilidades que consigo, que yo creo que de momento pues están bastante bien, batido al mercado y bueno, yo estoy bastante contento. Y nada, que cualquier consulta y tal, en mi mail me podéis consultar, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta de empresas, lo que sea, lo podéis decir. Y también tengo en cuenta que os puse por aquí que me dieseis ideas para vídeos. De plata, hablar de Abra Silver, de Geo Group. Lo tengo en cuenta, ¿de acuerdo? Así que haremos vídeos de empresas que sé que os gustan, pequeñas reviews y análisis como los que he ido colgando estos días. Así que son cosas que se vienen ahora este 2023, que también, bueno, creo que os aportarán valor. Y así yo también, pues bueno, descubro nuevas empresas. Dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal. ¿Y qué lo han hecho los mercados? ¿Qué han hecho los mercados? Pues bueno, está a un nivel bastante bueno, que si a esto le damos la vuelta es 666. Y es posible porque se está reuniendo el World Economic Forum y por eso, pues bueno, el mercado quizá nos ha dado este número. Pero bueno, estamos casi a los 4.000 puntos. La verdad que desde que iniciamos el año, el mercado pues ha vivido una subida muy buena, la verdad. Pues ya veis que durante el plazo de un mes ha subido casi un 5%, un 4,75%, lo que es bastante positivo. ¿Y a qué se puede deber esta positividad del mercado? Pues yo creo que es un poquito también pues a esto, a la inflación. Ya sabéis que la inflación, pues podéis ver este gráfico de Linalden que nos da, pues bueno, que desde 2020 la inflación ha ido subiendo, algo que en este canal dijimos muchísimo, de oye, que la inflación no va a estar en el 2-3%. Todas las medidas que están tomando los gobiernos son muy inflacionarias, ¿de acuerdo? Y lo llevamos diciendo en este canal desde 2020 por lo menos, porque toda esa expansión monetaria, esa inyección de liquidez hacia los mercados iban a generar una inflación, un exceso de demanda una vez se comenzasen a reabrir las economías, para unos productos bastante limitados, que esto iba a hacer aumentar los precios de forma pues sistemática y seguramente no volverán, pues que los precios no van a volver a los, a los niveles de antes. La inflación ya sabéis que es acumulativa y los precios van a seguir subiendo. Pero yo creo que la subida de inflación difícilmente va a volver a la senda del 2%. Y como lo veíamos antes, que la inflación veíamos inflaciones del 1 al 2%, yo creo que no lo vamos a volver a ver, por lo menos en bastante tiempo. Ya sabéis que enséñame, no sé cómo es la frase, pero básicamente que los intereses es lo que va a guiar la política de los gobiernos, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los intereses de los gobiernos? Pues controlar la deuda y mantener, ya sabéis, un poquito el bienestar social, es decir, los votantes, mantener los votos, mantenerse en el poder y de esta forma, pues bueno, pues seguir perpetuando su dinastía política y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Que esto es lo que hemos comentado muchas veces aquí. Tienes que eliminar la deuda
porque no es sostenible que vaya aumentando hasta el infinito y más allá, y los tipos muy bajos pues van a hacer que la inflación se descontrole, como hemos visto también recientemente. Y la bola de nieve se hace más grande. Entonces, o poder hacer recortes en gasto social, que es algo bastante impopular. Puedes subir los impuestos, que es algo bastante impopular. O puedes mantener la inflación por encima de los tipos de interés que pagas por la deuda, y que ésta se coma la deuda poco a poco. Robando a los ciudadanos mediante inflación, pero sin que se den cuenta, y con una inflación que ellos pueden tolerar. Que un 3%, 4% de inflación es tolerable, ¿de acuerdo? Para la mayoría de personas. A mí yo creo que ya simplemente el 1% de inflación es deleznable, pero se puede tolerar, ¿de acuerdo? Además, si mantienes tus tipos de interés por lo que pagas por la deuda por debajo de esta inflación, pues al final se la va a ir comiendo inflación, robando a los ciudadanos su poder adquisitivo mediante este proceso monetario. Y de esta forma, pues vas a solucionar estos problemas y vas a tener más posibilidades de mantenerte en el poder que si haces recortes sociales o aumentos de impuestos. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver este tipo de escenarios durante los próximos 20, 30 años y indefinidamente, porque los estados al final pues generan inflación, los bancos centrales están para generar inflación y controlar la moneda. Entonces es algo que vamos a ver. Pero dejando ya de lado esta retórica, como podéis ver, a partir de finales de 2022 y ahora 2023, esta inflación hizo pico, ¿de acuerdo? Y ahora está bajando y se sitúa en el 6,45% en Estados Unidos. Que es unos datos que más o menos esperaban, pero han sido un poquito... Por lo general los datos de inflación han ido siendo más positivos de lo que los analistas esperaban. Por lo tanto, el mercado anticipa que la Fed no suba los tipos de interés unos 50 puntos o no, o quizá que este cambio de política monetaria venga antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quizá la próxima subida en febrero de la Fed no va a ser de 50 puntos, va a ser de 25. Esto va a ser bastante bueno para el mercado, y el mercado a consecuencia pues reacciona de forma muy positiva subiendo sus cotizaciones. Sí es cierto que por otro lado los datos económicos que nos van llegando no son del todo positivos, pero y es posible que esta subida de tipos, y ya sabéis que cuando la Fed comienza a pivotar es cuando vienen las recesiones y las caídas de mercado, al menos de forma histórica, pues esto puede hacer que veamos caídas en el mercado, ¿no? Que al final pues la crisis sea sustancial, que realmente se deje notar, y esto afecta a los beneficios de las empresas y caigan por debajo de las expectativas que tienen los analistas y el mercado en general. Y esto resienta las cotizaciones y veamos cómo el Standard & Poor's vuelve a caer. Yo soy partidario de que seguramente este año veamos el Standard & Poor's en una franja de valoración, ¿de acuerdo? No creo que veamos máximos históricos en 2023, ni mucho menos, por si algunos se lo pensaba, pero tampoco creo que veamos una caída devastadora del índice o de las bolsas en general. Creo que vamos a ir volando en tramos, ¿sabéis? Un poquito, pues bueno, con pequeños rallies, algunas bajadas. Y va a ser interesante pues ir construyendo posiciones en empresas buenas y de calidad en estas bajadas, como en otros sectores que hemos estado viendo, que estructuralmente tienen problemas y los fundamentales son bastante positivos, pero que quizá el mercado pues no lo acaba de reconocer, o por este nerviosismo, ¿no? Esta duda que tiene sobre lo que va a hacer el mercado, pues no acaba de ponerlos en valor, o ponerlos en precio, mejor dicho, porque el valor ya lo tienen. Entonces, pues esto es un poquito lo que creo que podemos esperar. Creo que la inflación va a seguir bajando, por lo menos de momento, hasta la mitad del año. Luego veremos si se acaba de estancar y qué pasa con los precios, porque como veremos después cuando hablemos del petróleo, China va a tener un impacto interesante en los mercados. Por lo tanto, esto va a afectar un poquito también, yo creo que a los precios en general. Va a exportar inflación. Si la inflación la está exportando Estados Unidos durante este año pasado, creo que a partir de este año, quizá a mediados de año, la inflación la va a exportar China al resto de los mercados, al consumir más materias primas, y esto pues bueno, exportando también a base de sus productos, que es algo que ya veremos. Pero bueno, este ha sido el motivo principal, al menos ahora en el medio, bueno, el corto plazo, por los que yo creo que el mercado ha tenido esta subida. Como podéis ver, el cambio de tendencia es brutal. Hace un mes estaba el mercado acojonado, ¿de acuerdo? Nos situábamos aquí, en esta franja, en el miedo, ¿no? Y ahora hemos pasado un poquito a la avaricia. De todas formas, el mercado no es que esté, pues, en un nivel extremo, ¿no? De positividad,
pero sí que el sentimiento ha cambiado bastante. Y podéis ver como en el Bitcoin esto se ha notado muchísimo. Ha subido un 26% este último mes. Pasado los $17.000, que se había estancado después de lo de FTX, hasta por encima de los 20.000, y ya veremos si aguanta. Yo creo que ya lo puse por Twitter cuando estaba a estos precios, de que era interesante quizá tener un poquito de posición o de exposición al Bitcoin si la tendencia del mercado cambiaba y cambiaba este sentimiento, porque nos iba a dar una rentabilidad bastante interesante. Y yo construí una pequeña posición hace un mes aproximadamente, lo puse por el grupo de Telegram, que esto es otra cosa que me hace gracia, porque a veces leo en grupos del Discord, supongo que de gente que no me termina de seguir demasiado, de que me comentan porque he hablado de alguna empresa o algo por el estilo, y salta alguno de, pues yo la rentabilidad no me lo creo, este trading que hizo con el último, pues con el tema de Pantheon, ¿no? Que comentaba una persona, un usuario de Discord, que hostia, que no se creía, que no me daba un voto de confianza porque había hecho trading con la acción de Pantheon Resources y me había salido de puta madre. Sinceramente me salió genial. Pero lo bueno de que yo lo publico todo y soy tan transparente es que vosotros, pues si tenéis un poquito bueno, si tenéis un poquito de, no sé cómo decirlo, leche, si sois un poquito más avispados, pues podéis ver los antiguos vídeos o podéis iros al Telegram donde publico las posiciones y vais a ver las posiciones y todo lo que hago porque, bueno, lo comento de forma pública. Por lo tanto, la parte positiva de eso es que no tengo que demostrar nada a nadie porque está todo hecho, y el que lo ponga en duda simplemente porque no se ha documentado lo suficiente. Pero bueno, lo del Bitcoin, que me pierdo. Básicamente eso. Creo que es un activo interesante después de que haya caído desde los 60 y pico mil dólares. Esta subida no significa un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? En el Bitcoin sí que con la positividad del mercado es un activo especulativo, que ya hemos hablado mucho de esto, especulativo, que se mueve por la liquidez del mercado y si huele liquidez va a volar. Pero también pensar que es un activo de riesgo alto. Entonces, si el mercado va a hacer vaivenes, en la próxima bajada del mercado, que puede que la haya o puede que no, pero puede que sí, también es un activo que va a corregir con bastante fuerza. Entonces, yo la estrategia que voy a seguir un poquito con el Bitcoin, no voy a hacer obviamente las aportaciones mensuales que hago a mi cartera, pero sí que voy a hacer pequeñas aportaciones y pequeñas compras, ¿de acuerdo? Pequeñas compras cada mes para ir ponderando el precio medio de compra, porque estos precios puede ser interesante. Al final, de la recesión y de la subida de tipos vamos a salir. Ya sabéis que es inevitable. Que al final los tipos se mantengan más bajos de lo que están ahora para estimular la economía. Y este activo, pues bueno, si realmente viene esa recesión, se puede ir fácilmente a 10.000 y perder otro 50%. Pero si vemos un cambio de tendencia y volvemos a la bajada de tipos y vuelve a haber otra vez el furor que suele haber en este activo, pues básicamente se puede ir a 60.000, 80.000 con facilidad, ¿no? Y ahí sería cuando tendríamos que vender. Ya sabéis que yo me guío mucho por el sentimiento de mercado. Ahora, a pesar de esta subida, sí que han revoloteado un poquito más los acólitos del Bitcoin, pero todavía está pasando por debajo del radar y puede ser un buen punto para ir acumulando un poquito de este activo especulativo, porque a veces me pedís la opinión y aquí pues os dejo el tema del Bitcoin. Hablando del petróleo, vamos a hablar de lo que ha hecho el petróleo este mes y vamos a hablar de la perspectiva que tiene el petróleo de cara a 2023 y qué podemos, como digo, pues esperar, ¿de acuerdo? Estas expectativas, ¿no? Este pronóstico del petróleo está basado en un análisis de un analista de Oil, que os lo dejaré pues en la descripción de este vídeo por si queréis leeros el artículo al completo. Aquí os he puesto algunos puntos que me parecen relevantes y a destacar, y bueno, es un analista bastante fiable y que da cierta confianza, ¿de acuerdo? Así que va a ser interesante leerlo. También más adelante traeremos al podcast by Deep a Jorge Arjona. Este año lo traeremos también para que nos comente el petróleo, que es un crack y sabe bastante del tema. Y sí que recomiendo que veáis la entrevista que le hicimos si no la habéis visto todavía. Pero bueno, con la positividad del mercado y con el inicio de año hemos pasado el petróleo a $70 a los 80. Básicamente este mes hemos ido bailando, como digo, en la franja esta de 80 y 70, lo cual es un precio para el West Texas, el petróleo americano, bastante positivo. Ya sabéis las posiciones que tengo en petróleo, IPCO y Valeura, pero sobre todo IPCO, que es el productor. Es un precio que le beneficia bastante y que, bueno, pues estoy en una posición bastante cómoda.
De hecho, como veremos, creo que el mercado del petróleo está en una situación un poquito neutra en el corto plazo. Sí que a largo plazo los fundamentales van a impulsar una subida de precio, pero en el corto plazo, en los próximos 3-6 meses, el mercado está situado de forma un poquito neutra, ¿de acuerdo? Yo creo que va a ir bailando entre esta franja de los 70 y 80 dólares. Y como veremos por los puntos que comentaremos a continuación, creo que estamos en una fase interesante de acumulación, ¿de acuerdo? Donde podemos acumular acciones de empresas a un precio muy bueno, ¿de acuerdo? Cotizando, pues ya sabéis, entre 20 y 30% free cash flow yield, que son números geniales. Además, muchas empresas durante este periodo de consolidación de estos últimos meses han ido recomprando sus propias acciones, han ido eliminando su deuda. Por ejemplo, tenemos IPCO, que si no me equivoco, con la caja que tiene, pues no tiene deuda neta. Además, está recomprando el 1,1% de todas las acciones en circulación. Por lo tanto, si esto sigue así el próximo año, o sea, 2023, la empresa eliminaría el 11%, sino un poquito más, de las acciones de la compañía a estos precios del barril, que son pues unos precios que no incentivan realmente invertir fuerte en producción, pero sin embargo en el que los productores están contentos. Y también como el primer punto este, que no incentiva invertir fuertemente en ampliar producción, esto va a hacer que a largo plazo los déficits que hay estructurales en la industria se sigan acentuando, ya que los precios pues encuentren un suelo más alto que este que tenemos aquí de los 70 dólares. Entonces, ¿qué podemos comentar sobre estas expectativas del petróleo de cada 2023? Pues bueno, durante la primera mitad de 2023 el mercado del petróleo está en un estado bajista neutral, ¿de acuerdo? Sobre todo por estos temas a la recesión, ¿de acuerdo? Mientras que sea alcista en la segunda mitad, especialmente en el cuarto trimestre, ¿de acuerdo? Si ya pasa la recesión durante estos 6 meses, 3 meses, y vuelve la demanda otra vez y el cambio de tendencia en la política monetaria también por parte de la Fed, esto va a ser un impulsor bastante positivo para el mercado del petróleo. En cuanto a la demanda mundial del petróleo, esperemos que crezca y alcance un máximo histórico en 2023. Recordad que siempre se ha hablado del peak oil. ¿Cuándo íbamos a llegar al peak oil? ¿El año 2008? ¿Del año de la Pepa? Pues al final no vamos a llegar al peak oil. Y no hemos llegado todavía. Otras expectativas que de este tipo del peak oil pues pronostican que quizá para 2045, 2050 sí que alcancemos el máximo de demanda de petróleo. Pero bueno, que aún nos queda largo entendido y estamos en 2023, que aún tenemos 30 años para invertir en el sector y sacar rendimientos. Que ya sabéis que mi opinión es que veremos máximos históricos en esta década del petróleo. Así que bueno, creo que va a ser un sector muy interesante para aprender a invertir en él y tener posiciones en los próximos años. El punto clave es China, ¿de acuerdo? Que sabéis que está con la reapertura, con el cambio de política del COVID y bueno, después de las cosas absurdas que han estado haciendo, pues parece ser que están relajando sus restricciones y la economía se está abriendo, como veremos más adelante, sobre todo por el indicador de vuelos comerciales, que es uno de los mejores indicadores. Pero bueno, esta demanda por parte de China entrará fuerte en la segunda mitad de año. En cuanto al tema de la recarga de la reserva de petróleo estratégica de Estados Unidos, si se da esta recarga en 2023, pues los analistas creen que va a tener un impacto pues limitado en la demanda y en los precios del petróleo. De hecho, pues Biden ya ha dicho que están dispuestos a liberar más inventarios, ¿de acuerdo?, de su reserva estratégica. Y también creo que iban a empezar a recomprar ahora en febrero, pero por no subir los precios y tensionar el mercado, en teoría, pues no van a hacer recompras de, no sé si era de gasolina o del crudo, ¿de acuerdo? Si bien las inversiones por el tema de Rusia, inversiones bajas, van a obstaculizar la producción rusa, que ya sabéis que, según dijo Novak, se espera que puedan bajar, si no recuerdo mal, 700.000 barriles diarios en 2023. La mayor parte de este impacto en la industria petrolera rusa se verá en 2024 y 2025. Entonces, el tema de Rusia, pues está complicado. Yo creo que sí que van a bajar la producción, pero esto, bueno, va a afectar bastante a las finanzas, ya sea porque están vendiendo el petróleo a niveles muy bajos, como que también que con las sanciones a nivel de material, aunque están haciendo este cambio a importarlo de China, pues va a afectar a los servicios que pueden dar a la industria petrolera, y esto va a afectar también pues a la producción de
de petróleo del país. Entonces, bueno, veremos que los datos, cómo van saliendo este año a nivel de producción, pero bueno, sí que se espera este recorte de producción de la madre patria. En Libia y Nigeria, pues bueno, si el entorno de seguridad continúa mejorando, estos dos miembros de la OPEP podrían aumentar su producción de petróleo. Sabéis que Nigeria es un gran productor de petróleo y Libia pues ha tenido sus ques con la producción, que tiene sus problemas. Pero bueno, esto podría ampliar esta producción. La producción de petróleo de Estados Unidos pues se espera que siga creciendo, incluso por la parte del shale, ¿de acuerdo? Creo que puse algún gráfico en otro informe semanal donde se espera que este techo, no sé si ahora mismo está produciendo unos 12 millones con 4 o así de barriles, o si no o 11 millones con algo, pero que el límite va a estar sobre los 13 millones, que más no va a aumentar la producción de Estados Unidos y no está tan lejos de llegar a este techo. Sin embargo, los precios bajos del gas natural podrían amenazar la producción de petróleo en ciertas áreas, pues que tienen los márgenes más estrechos, ¿de acuerdo? Mientras tanto, se espera que aumenten las actividades en alta mar, incluso en el Golfo de México. A no ser que venga otro huracán y se cargue un poquito la producción, pero bueno. Con respecto a los inventarios de petróleo, esperamos una acumulación de inventarios en el primer semestre y un estancamiento pues en el segundo. Como hemos comentado antes, quizá ahora el mercado está un poquito más bajista, más neutral, por este aumento de producción y esta bajada de demanda que también obedece a la sesión, a la época en la que estamos, ¿no? Porque ahora se consume menos petróleo ahora en viajes que en verano. Además de que, sobre todo hemos visto un aumento de inventarios en Estados Unidos por el tema de la ola de frío, que ha congelado pues bastantes cosas en el país y sobre todo ha afectado a las refinerías. Incluso hay sitios donde las refinerías pues han bajado su productividad bastante, un 15%, y esto pues bueno va a afectar. También es interesante que ha aumentado los inventarios de gasolina, no solo de crudo por el tema de refinerías, pero bueno, yo creo que obedece esto a la época en la que estamos también, ¿no? Que se coge menos el coche para el transporte, para vacaciones, etcétera. Sabemos que la época fuerte de consumo pues es en verano. Entonces, bueno, ahora quizá con la reapertura esta de China, pues también veremos un poquito cómo se va nivelando esto y también pues siguen exportando este petróleo. Como resultado se espera que los precios del petróleo sean débiles en el primer trimestre y continúen mejorando a medida que avanzamos hacia finales de 2023. En ausencia de eventos políticos importantes, los precios del petróleo podrán llegar a los $100 el barril, $100 bonitos, e incluso superar esta cifra en el cuarto trimestre de 2023, sobre todo con la entrada de China, ¿de acuerdo? Si es cierto que China, si ve que los precios suben mucho, podrán empezar a liberar también inventarios para intentar mitigar esto. Y también se está viendo que China pues está impulsando pues el crédito, un impulso fiscal allí en el país para intentar mover la economía. Y esto casi siempre ha llevado a un aumento del consumo bastante potente por parte de China. En cuanto a las predicciones de la demanda, pues vemos de la OPEC, de la IEA, de la EIA y de la EOA, ¿de acuerdo? Diferentes agencias, ¿de acuerdo? Diferentes organismos donde pues pronostican su subida de demanda, su crecimiento. Sobre todo la OPEC es el más positivo y la EIA es la más negativa en cuanto al crecimiento de la demanda. Ya veis que la OPEC pues pronostica 2,5% de crecimiento, la IEA un 1,7%, la EIA un 1 y la EOA pues un 1,4%, y no voy a decir más los nombres de estas agencias. Y bueno, situando la demanda global, pues como veis, alrededor de entre 101 y 102 millones de barriles diarios de crudo. Como podéis ver, salvo la línea amarilla, ¿de acuerdo? La EIA, las demás sí que esperan un fuerte crecimiento de la demanda de petróleo, ¿de acuerdo? Para a partir del segundo trimestre de 2023, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues veis diferentes escenarios. Y aquí, pues, esto, si no me confundo, es de 2022, perdón. Y esto ya son los pronósticos un poquito más para 2023, donde ya incluso la OPEC y la IEA, pues, sitúa la demanda en unos 103 millones de barriles de petróleo diarios, ¿de acuerdo? Que llegaríamos a estos máximos históricos de demanda, y esto continuaría creciendo para los próximos años. Veremos sobre todo pues el impacto de China.
A nivel de producción por zonas, pues podéis ver cómo en Estados Unidos es donde más se espera que crezca la oferta y en Rusia, pues bueno, que disminuya esta oferta. Las diferentes agencias pues han hecho sus pronósticos. Como veis, fuera de Estados Unidos, el crecimiento de los países de fuera de la OPEC pues es bastante residual. Y así ha sido durante estos años, ¿de acuerdo? Así que no esperemos maravillas más allá de, sobre todo, lo que puede hacer Estados Unidos. Por el tema de China, uno de los mejores indicadores para seguir esta evolución es el tema de los vuelos comerciales. En la raya roja podéis ver cómo van evolucionando en 2023 y en esta de color lila, a puntitos, pues cómo han ido evolucionando en 2022, que vemos que en abril, pues esto estaba realmente bajo, pero se ha ido recuperando. Y ahora, pues bueno, está subiendo de forma, pues básicamente vertical. Es una locura. Y podemos esperar que esto siga creciendo y se sitúe a los niveles de, pues ya de 2019, si no más. Porque pensar que en China han estado, si en Europa estuvimos aquí encerrados contra nuestra voluntad y de forma anticonstitucional, pues 3 meses o así. La verdad es que yo no estuve mucho. Claro, una vez se acabó ese tipo de políticas, se comenzó a gastar de forma brutal con los ahorros que se habían acumulado, ¿de acuerdo? Y después con otro tipo de restricciones también que impedían que la gente saliese a consumir. Al año siguiente, pues este aumento del consumo pues ha disparado pues bueno, la demanda de casi todo. Y eso pues impuso también la inflación que hemos visto. Pero pensar que en China llevan 2-3 años con estas políticas súper restrictivas y han podido acumular realmente bastante capital. Entonces, los consumidores chinos yo creo que van a actuar de forma similar a los consumidores occidentales y como hemos visto, pues bueno, yo creo que se van a lanzar a consumir, por lo menos a nivel de vuelos, estamos viendo cómo están creciendo de forma casi vertical, como digo, y yo creo que vamos a ver demanda interna de China bastante fuerte, porque bueno, o sea, China ha ido aumentando bastante el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Ha sido un poquito el trato que ha hecho el gobierno, ¿no? Oye, pues nosotros dejáis aquí al Partido Comunista controlar absolutamente todos los aspectos de vuestra vida, pero a consecuencia vuestro nivel de vida va a ir mejorando progresivamente. Y hasta cierto punto se ha conseguido, a pesar de que ahora pues quizás estamos viendo una reversión, ¿no? En esto. Pero bueno, sí es cierto que la demanda interna de China ha ido mejorando, ya no es como en 2008, que quizá la demanda interna sería más floja por parte de China, pero yo creo que ahora que sí, la demanda interna por parte de China, me repito, va a ser más potente y va a realmente impactar en el mercado. Lo veremos en los siguientes meses a ver cómo afecta. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Indonesia, que ya sabéis que el tema del estaño lo voy siguiendo bastante de cerca. Y es que Indonesia pues amplía la prohibición de exportación de minerales en bruto. Lo que quiere hacer Indonesia pues es atrapar más o retener en su país más partes de la cadena de valor. ¿De acuerdo? Indonesia es un productor de bastantes minerales. Esto ya lo hizo con el níquel. Y se plantea hacerlo con la bauxita, el cobre y con el estaño, porque es de los principales productores de estaño del mundo. Y bueno, esto simplemente va a hacer que se tengan que realizar más procesos industriales en Indonesia y capturar más riqueza. Pero va a tener la consecuencia de que esto va a aumentar los precios del estaño a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y recordar también que ahora en Perú han pausado la mina más grande de estaño del país por el tema de las protestas, ¿de acuerdo? O sea, se van juntando bastantes puntos interesantes dentro del estaño. También los inventarios de estaño han ido disminuyendo durante los últimos meses, cuando estos precios que iban bajando han ido disminuyendo también. Entonces está situando el estaño en un punto bastante interesante. No sé si veremos esta fuerte subida hasta los 50.000 que vimos a principios de año, pero va a ser interesante ver cómo evoluciona. También he estado leyendo que el tema de la producción de chips, sabéis que había un cuello de botella, se está solucionando y eso también es bastante positivo para la demanda de estaño. Como veis, desde por debajo, estaban los 17.000 dólares la tonelada, estamos en los 28.000 dólares ya y es posible que veamos como el precio sigue subiendo en lo que va de año. Por la parte que yo estoy jugando esto, que es Alpha Moon Resources, de la cual tenéis un análisis en analisisdeinversión.com gratuito y abierto a todo el mundo, pues podéis ver cómo lo ha hecho la empresa. Esta la compramos a 0,64 dólares canadienses, que fue el primer mensaje que puse en el Telegram, por si alguien tiene alguna duda. Y ya va por $1 y tiene bastantes buenas perspectivas de cara
de cara a 2023 y la construcción del proyecto de Empama Sur que bueno, tiene muy buena pinta. Simplemente leer el análisis porque creo que os va a gustar y es una empresa bastante interesante. En cuanto al oro y la plata, han tenido un inicio de año realmente espectacular. De hecho, ya desde diciembre el oro, pues como veis, está en 1800 y de hecho, pues más atrás llegó a los 1680. Ha subido como un tiro, básicamente, y se sitúa ya por encima de los 1900. O sea, realmente contento con el precio del oro, a pesar de que las acciones del sector no lo acaban de capturar. Sí que muchas han rebotado bastante, pero yo creo que no acaban de capturar del todo esta fuerte subida del oro. La plata, sin embargo, sí que subió pues ya a principio del mes anterior de diciembre con bastante fuerza a 24 y se ha ido manteniendo entre 23 y 24, casi llegando en un momento que no se ve por aquí a los 25 dólares. O sea, se ha comportado también de forma muy bien, como veis se mueve con bastante más fuerza y ha liderado la subida del oro, que normalmente a veces ocurre al revés. En cuanto al ratio plata o oro-plata, onzas de oro por onzas de plata, es decir, cuántas onzas de plata me hace falta para obtener una onza de oro, se sitúa en los 79 onzas de plata por una onza de oro. Como veis, esto ha ido bajando desde los 88 hasta estos niveles en los que se sitúa pues a un nivel que hemos visto interesante, ¿no? Yo creo que el mercado está un poquito neutro todavía, si es cierto que está un poquito más bullish, porque cuando esto ocurre, que se están pagando menos onzas de plata por onzas de oro, normalmente es un signo positivo dentro del mercado, como veremos ahora en el siguiente gráfico. Y cuando ocurre, pues al revés, pues es a la inversa, ¿no? Aquí podéis ver un gráfico de este ratio más ampliado, en el que, como podéis ver, en 2020, cuando cayó todo y la plata se fue a 16, 17 dólares, esto llegó a cotizar a 120 onzas de plata por una onza de oro. Esto era un momento ideal para comprar plata o cambiar tus onzas de oro por onzas de plata, porque estaban regaladas. Después, con la subida que tuvimos, este ratio se situó en los 62, que ya veis que el oro subió por encima de 2000, la plata llegó casi a 30. Pues bueno, llegamos a esos niveles muy positivos. Una corrección que se fue por encima de a los 95 aproximadamente y ahora está en un momento un poquito más neutro y bastante positivo. Podéis ver cuando tuvimos 2008 la caída de las bolsas, donde cayó todo, pues este ratio aumentó, y después en el posterior bull market que hizo top en 2011, como se situó en 32, aproximadamente 32 onzas de plata por una onza de oro. ¿De acuerdo? Entonces esto es un indicador bastante interesante para saber qué metal está más barato. Ahora mismo parece que la plata pues puede estar barata respecto al oro, pero yo creo que está a un nivel un poquito más neutro, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto termina el informe semanal. Espero que os haya gustado. Recordad que en portfolio de inversión podéis montar vuestra cartera de forma gratuita. En análisis de inversión, leer los análisis. Hay una oferta ahora mismo en análisis de inversión que recomiendo que echéis un vistazo, por si no estáis suscritos en la versión premium. Que en la página web de alberguiomendoza.com tenéis las masterclass para profundizar en el sector y la guía gratuita, y que en el email me podéis contactar para cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Muchas gracias por verme, dejad un like, un comentario si os gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!